Los extraños lugares de Google Maps. Google Maps es un servidor de mapas en la web que ofrece imágenes de mapas desplazables, así como fotografías por satélite del mundo e incluso la ruta entre diferentes ubicaciones o imágenes a pie de las calles con Google Street View, las condiciones de tráfico, las rutas más idóneas para desplazarte hacia una ubicación, etc. Creo que todos sabemos el gran potencial que un servicio como Google Maps tiene. Es más, estoy seguro de que todos en la audiencia lo han llegado a usar alguna vez. Lo que nos trae a hablar de este servicio en esta ocasión es lo raro que puede llegar a ser. Como explicamos, ofrece una Street View muy detallada de prácticamente todos los lugares del planeta, lo cual se presta para interacciones vaya que extrañas, pues no hay momento exacto en el que sepas que Google va a tomar las fotos de la calle, solo lo sabes cuando ya está el camión pasando, ocasionando que la mayoría de estas extrañas interacciones sean bastante aleatorias, lo cual muchas veces se presta para algo completamente cómico. Pero, como todo, hay veces que esto desemboca en cosas un tanto más siniestras. No hay mayor ciencia detrás de esto, no es una conspiración de parte de Google, ocasionando interacciones así de raras en su aplicación. Es simple y burda casualidad de las circunstancias. Estoy seguro que has llegado a ver estos compilatorios en YouTube de lugares extraños en Google, que son muchísimos, y vaya, hay algunos que sí dan mucho para pensar. Hasta cierto punto es algo positivo que nos ha dado Google Maps, pues poner a disposición de la gran mayoría de la gente una herramienta de exploración digital del planeta ha ayudado a que mucha gente pueda ver diferentes culturas y su forma de vivir. A su vez, esto se ha prestado a precisamente que la gente, con la finalidad de satisfacer su curiosidad, llegue a estos extraños lugares y estos al mismo tiempo lleguen todavía a más gente. Ya en el canal hemos hablado de lugares extraños o historias crípticas que nacen de ver la ubicación de un mapa digital. ¿Recuerdas la historia del hoyo de Mel? ¿O qué tal Randonáutica? Sí, no son de Google Maps per se, pero usan una herramienta similar, como un ejemplo visual rápido para aportar contenido a este puesto. Déjame mostrarte algunos lugares curiosos que encontré de Google Maps. Creo que no están tan quemados. Los labios de Sudán. Al buscar estas coordenadas, irás a una región de Sudán del Sur. Tienes que activar la vista de satélite para poder ver esta curiosa estructura con forma de labios humanos. Lo más curioso de todo esto es que está formada de manera totalmente natural gracias a la erosión de los terrenos a lo largo de los milenios. Las palomas de Japón. Al ingresar a estas coordenadas irás a una ubicación en Japón, tienes que usar Street View. Creo que no necesita una explicación detallada sobre las fotos que encontrarás. Son simples transeúntes con unas graciosas máscaras de paloma puestas. La foto fue tomada en marzo de 2013, hace 10 años. El misterioso conejo rosa gigante. De nuevo, ingresa a estas coordenadas. Irás al norte de Italia, muy cerca de la frontera con Francia. Al usar la vista satelital, verás esta extraña figura de un gigante conejo rosa. El lugar es tan extraño y a la vez tan famoso que Google le puso su propio marcador en sus mapas. El guardián de la espesura. Al ingresar a Maps con estas coordenadas, irás a una zona montañosa de Alberta en Canadá. Esta zona es conocida como Badlands Guardian, una montaña con forma de rostro humano. Curiosamente, en esa zona hace ya mucho tiempo vivían las tribus indígenas de Canadá. El extraño laberinto dactilar. En Reino Unido, en un campo verde existe una extraña formación hecha por los humanos que a nivel de suelo no se puede percibir, pero al verlo de una manera aérea podrás ver que se trata de un curioso laberinto que forma una huella dactilar. Después de ver esto, existe otra pregunta que vale la pena hacerse. ¿Y qué pasa con los lugares censurados? Hay mucha diferencia entre decir que estás viendo un lugar raro a decir que estás viendo un lugar censurado en Google Maps. Lo primero, a pesar de su rareza, es todavía visible, mientras que el segundo es completamente censurado para que nadie pueda verlo. Aunque la explicación para este misterio es bastante sencilla en sí, y se resume a que simplemente son lugares con alguna importancia en particular, que en su mayoría son lugares de interés político o militar para algún país. Desde una zona en el centro de Siberia, un parque natural en Chile, todo Corea del Norte o Babilonia en Irak, la cual es una de las maravillas del mundo. También se debe acotar que algunas de estas zonas censuradas pueden llegar a ese punto debido a alguna queja del propietario de la zona censurada, pues ha habido casos de que por alguna razón tu casa o propiedad se hace viral, y esto se traduce en gente yendo a tu ubicación a acosarte o algo por el estilo, por lo cual Google toma la decisión de censurar esta ubicación para que de algún modo se detenga. A continuación te relataremos algunas de las ubicaciones censuradas más populares. Área 51.
Tan popular como misteriosa, creo que el Área 51 no necesita introducción alguna, una de las bases militares estadounidenses más famosas por todas las teorías y misterios que la rodean. Si buscas la base militar, esta aparecerá completamente desenfocada. Se rumorea que esto se hizo con el fin de evitar fisgones y la difusión de teorías de conspiración alrededor de la famosa zona. Corea del Norte. Los olds del canal ya conocerán esta región de sobra, pues tan solo hace unos meses hablamos del famoso caso de Otto Warmbier, caso que ocurrió en este enigmático país, el americano que visitó el territorio y regresó sin vida. Todo el misticismo que rodea este país también ha llegado a Google Maps, pues esta región está completamente censurada, lo cual, creo yo, no sorprende absolutamente a nadie. Lo único que es visible son los nombres de sus principales ciudades y de algunas montañas que están en el país. Y sobra mencionar que, por supuesto, no está mapeada por Street View. Babilonia. En algún punto de la historia, Babilonia fue un enclave estratégico en la época previa al nacimiento de Cristo. Sus jardines colgantes lo hicieron convertirse en una de las maravillas del mundo antiguo, aunque ahora es una ciudad completamente poblada. Google Maps decidió censurarla. Una zona desconocida de Rusia. Muy cerca de la tundra siberiana, en Rusia, hay una extraña zona que asemeja una gran masa polvorienta en el mapa provisto por Google. Lo curioso y a la vez chistoso de este lugar es que nadie sabe lo que es, o peor aún, lo que alberga. La casa de Ariel Castro en Ohio, Estados Unidos. Cualquier fan de la criminología sabrá quién fue Ariel Castro y lo que cometió. Y si no lo sabes, no te preocupes. Habrá un episodio dedicado a él en un futuro no muy lejano. Espero. En 2013, Castro fue condenado a una cadena perpetua con una pena de más de 1000 años de prisión, sin libertad condicional por una serie de horribles crímenes que cometió entre 2002 y 2004. Gracias a los crímenes cometidos por Castro, se le apodó a su hogar como la Casa del Terror, por todo lo que sucedió ahí. Obviamente, para evitar el morbo de la gente, Google decidió censurar su casa, que se encuentra en el estado de Ohio, en Estados Unidos. Y con eso sería todo el contexto acerca de las ubicaciones singulares o censuradas que existen en Google Maps. La explicación, a comparación de lo que muchos pensábamos, no es tan complicada o derivativa. Es bastante más simple, y eso es lo mágico de esto. La simpleza que maneja la hace todavía más extraña. Existen más ubicaciones bizarras en Google Maps que podríamos expandir en un futuro video. Si esta idea te agrada, puedes dejarlo en los comentarios para considerarlo en un futuro.